Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Eh, ¿Cuántos están atentos a la profecía? Amén. Deberíamos, porque Dios nos habla, nos confirma. Eh, la hermana que profetizaba hablaba acerca de la cárcel, que Dios liberaba, que Dios sacaba. Y muchas veces nosotros tenemos a menospreciar la profecía, pero Dios habla. A mí me habló el Señor para confirmarme el mensaje que quería compartir con ustedes. Y para aquellos que no saben, mi nombre es Alexander Barrios. Vengo de Chiapas, en la iglesia Fuente de la Esperanza, que pastorea el apóstol Gerardo Santiago. Convino aquí con su pastor para que estuviera con ustedes. Y hemos estado ministrando la palabra del Señor. Y Dios ha sido muy bueno. Así que hoy quiero compartirles un tema que se titula Apertura de la cárcel. Por eso le digo que Dios habla, Dios confirma. Y deberíamos estar atentos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a todo lo que Dios nos habla. Y quiero leerles, antes de iniciar, permítanme aquí un momentito para abrir esto. La palabra apertura viene de abrir, que quiere decir rasgar o aperturar, rasgar, romper, hender, agrietar, partir, agujerear, horadar, resquebrajar, encendir, perforar. Y muchas veces esta palabra estamos nosotros ciertamente identificados, porque en algún momento de la vida nos ha tocado nosotros aperturar una puerta. Y cuando la puerta está cerrada, quizás a alguno de nosotros se nos ha quedado la llave en el carro o en la casa y no tenemos cómo abrir, buscamos a un cerrajero. Y si no hay para el cerrajero, pues nos toca a nosotros serle de cerrajero. Y dar y golpear y abrir, pero se abre la puerta. Y cuando estamos hablando de cárcel, estamos hablando de un lugar donde se encarcela personas que han sido condenadas por un delito. Espero yo que ninguno de ustedes haya experimentado el estar privado de libertad, pero no se lo recomiendo, no porque yo haya estado privado de libertad, pero siendo niño, pues mis padres me disciplinaban porque, pues usted sabe que como todo niño, a veces somos un poco inquietos, y en el abuso de esa inquietud hacíamos ciertas travesuras que merecían la disciplina. Y una de las cosas que a mí más me dolía era que papá y mi mamá me castigaran de no salir a la calle y jugar con mis amigos, a jugar a las canicas. ¿Se le dice canicas acá? El trompo, y también se le dice trompo, ¿no? Y ciertas cosas más. Porque ¿qué es lo que quiere un niño? Jugar, la libertad, y que papá no le diga nada. Pero cuando abusábamos de la confianza, pues venía la disciplina y venía la restricción y decían, de aquí para acá, ustedes ya no pueden salir hasta que se porten bien. Hermano, yo no sé usted, si a usted su papá lo disciplinó alguna vez de esa manera, pero la verdad, siendo niño, que te disciplinen de esa manera, prefieres que te den una nalgada, que te den un golpe, un cinchazo se le dice, ¿no? Allá en Venezuela decimos correazo, o sea, el cinturón y tal, pero que no nos quitaran la libertad, porque estar esclavizado, de cierta manera decirlo así, debe ser algo terrible. El poder mirar las cosas desde afuera, a la gente caminando, a la gente moviéndose, haciendo muchas cosas, pero que tú estés detrás de una reja, la verdad que es complicado. Algo similar nos pasó en el tiempo de la pandemia, ¿no? Que habían restricciones de aquí para allá y una de ellas era que no podíamos convivir, no podíamos dar el abrazo, teníamos que estar a distancia de las personas y la verdad fue un tiempo bastante difícil. No se compara una cárcel, pero es a lo que yo quiero ilustrarle un poquito. Y quiero leerles un texto en la escritura.
permítame usted que se me cerró acá, que es Isaías 42:7. Y esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Y dice: para que abra los ojos de los ciegos, y para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. La palabra del Señor vino al profeta Isaías para anunciarla al pueblo. La palabra del Señor viene en esta mañana para ser anunciado al pueblo, para ser anunciada a ese pueblo que Dios sacó de las tinieblas y lo trasladó a la luz admirable, a ese pueblo que Dios le ha otorgado poder y autoridad. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado poder y autoridad? ¿Para qué se utiliza ese poder y esa autoridad? Diga: para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Nosotros como iglesia del Señor debemos cumplir una misión muy importante ante el mundo y ante la sociedad. Porque usted que ha sido redimido y comprado por la sangre del Cordero, y que el Espíritu Santo mora en usted, tenemos la labor, la tarea de anunciar libertad a los cautivos. Porque usted y yo en algún momento de nuestra vida estuvimos también espiritualmente cautivos, en las garras de un enemigo. Pero nuestro Señor Jesús fue tan bueno, diga conmigo, fue tan bueno, que Él mismo se presentó sobre la humanidad, derramó su sangre, entregó su vida para que usted y yo, a través de la fe, pudiéramos tomar todo lo que proviene de Dios, vivirlo, creerlo y anunciarlo. Porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia nosotros también tenemos que dar. Alguna vez estuvimos ciegos, alguna vez estuvimos en una cárcel espiritual, en una prisión, en algún momento moramos en tinieblas, pero el Señor nos trajo a su luz admirable a través de Jesucristo. Y entonces la apertura de la cárcel comienza a dejarse ver en la vida de nosotros a través de la oración. Y vamos a ir ilustrando a través de las Escrituras, dando ciertos fundamentos para darnos cuenta de cuán importante es para nosotros entender como iglesia cuál es nuestra función, cuál es nuestro deber y las cosas que Dios hace cuando nosotros comenzamos a vivir su palabra. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 5. Nos está hablando que el apóstol Pedro fue enviado a una cárcel donde él estaba custodiado. Pero dice allí, no sé si en las pantallas se está proyectando, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué hacía la iglesia? Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? ¿Pero quién es ese él? Pedro. Pedro no había cometido ningún delito. Pedro no había infringido la ley. Pero a los que estaban a su alrededor, a la gente no le convenía el mensaje que era anunciado. Y el enemigo espiritual, que no quería que las mentes cautivas fuesen libres, comenzó a presionar y a mover para que este hombre llegara a una cárcel. Y estando allí en la cárcel, quizás preguntándose: ¿por qué a mí? ¿Qué me quieres enseñar? Pero sabe que ese hombre no estaba solo. Había una iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Había una iglesia que hacía sin cesar a Dios oración por él. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, amada iglesia, es que los prisioneros
Es que las cárceles se van a abrir cuando hay una iglesia que se levanta verdaderamente en la oración, que entiende la importancia de la oración, que entiende que orar a Dios no solamente es hablar con Él, es parte, pero es una herramienta que Dios nos ha dado para poder interceder por la vida de aquellos nuestros hermanos, nuestras autoridades que puedan estar pasando por momentos de dificultad, por momentos de prueba, por momentos de situaciones tan intensas y tan difíciles. Necesitamos comprender que nosotros, como pueblo del Señor, hemos sido llamados a dar vista al ciego, a dar libertad al cautivo. Y no lo vamos a hacer con palabras persuasivas, lo vamos a hacer con la autoridad de Dios. Pero esa autoridad se deja ver y se empieza a manifestar cuando usted y yo tenemos un vínculo con Dios, una vida real de oración. No es, papá, gracias por estos alimentos, Señor, en el nombre de Jesús. No es de repente cuando te acuestas ya cansado, que ya no puedes más y dices, bueno, papito santo, gracias. Cualquier parecido a la realidad, pues es coincidencia. Pero Dios no quiere una iglesia dormida. Dios quiere a un pueblo despierto. La iglesia dice que sin cesar, y usted sabe lo que es no cesar, es no descansar, es estar allí una y otra vez, es estar allí con constancia, es estar allí con perseverancia, es estar allí completo hasta que Dios abra el cielo, hasta que Dios intervenga y aquel que estaba preso quede libre, y aquel que estaba cautivo ya no esté en su cautividad. Pedro fue encarcelado por el rey Herodes Agripa, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dígale al que está a su lado, ¿usted entiende que la oración es importante? ¿Es importante? ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios? Y usted va a ver por qué va a querer comprometerse con Dios. Porque los que aman su presencia, aman también la oración. Si usted ama la presencia del Señor, si usted viene acá a este lugar y se derrama y dice, papito santo, aquí estoy yo, Señor, agradecido. No solamente usted ama la presencia que Dios manifiesta en este lugar. No solamente usted ama la atmósfera que Dios hace que se cree en este lugar, sino que usted también ama la oración. Usted ama también que esa atmósfera se cree en su intimidad. Porque a través de la oración Dios va a hacer que la vida de mucha gente sea transformada. Que la vida de muchas personas, muchos pueblos del Señor que viven en cautividad, sea liberada. Pero tenemos que entender cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Le voy a leer Hechos capítulo 12, verso 7. Para que usted vea qué pasó con la vida de Pedro. La iglesia sin cesar hacía oración, pero comenzaron a manifestarse cosas que en el mundo natural no son visibles y que no todos las entiende. Pero la iglesia que clama, que ora al Señor, que entiende que la oración es importante, sabe que Dios se mueve, sabe que Dios opera, sabe que Dios hace cosas asombrosas. Y mire lo que dice Hechos 12:7, dice, y aquí se presentó, ¿quién? Amado. ¿Lo está viendo? ¿Qué puede hacer cuando la iglesia ora? Que Dios envíe una respuesta inmediata, que Dios envíe ángeles. Y aquí dice, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le despertó, diciéndote, levántate pronto.
Pero lo impresionante, mire lo que dice, y las cadenas le cayeron de las manos. Una luz resplandeció en ese lugar. Hermano, no hay oscuridad que se resista al poder de Dios. No hay tiniebla alguna que se resista al poder de Dios. Si nosotros como iglesia entendemos que Dios es poderoso y que Él actúa a través de la oración, nos vamos a dar cuenta que la luz va a comenzar a resplandecer en cualquier oscuridad que exista. Y la iglesia va a empezar a entender y a ocupar el espacio y la posición que Dios le ha dado. Una luz resplandeció. La luz necesita resplandecer en primer lugar en nuestras vidas, hermano. La luz necesita resplandecer en nuestra casa, en nuestra familia. Si pensamos un poquito, ¿cuánta oscuridad puede existir hoy en nuestra casa? Solo usted lo sabe y Dios también. Pero hoy la luz necesita resplandecer. Para que usted comience a ver que las cosas que no están funcionando bien en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, la luz comience a resplandecer. Que lo que está adormecido en nosotros comience a despertarse. Y si de repente usted y yo hemos estado adormecidos en la oración, necesitamos despertarnos. Porque mientras nosotros dormimos, hay un enemigo que el Señor lo reprenda, que no descansa. Hay un enemigo que está carcomiendo y está queriendo hacer tanto daño mientras nosotros estamos dormidos. Pero Dios quiere que usted despierte. Y no solamente que usted despierte, sino que se levante pronto. Dígale que está a su lado, levántate. Y entonces en automático las cadenas comienzan a caerse. Las cadenas comienzan a caerse, hermano. Si de repente usted estaba viendo que había alguien que le costaba caminar, pero usted comenzó a orar por esa persona y ya ve que ya ahora da paso firme, da paso sólido, es porque lo que lo ataba, lo que lo tenía cautivo, cayó, porque Dios rompió las cadenas. Porque Dios comenzó a hacer la obra que Él sabe hacer. Pero nosotros como iglesia tenemos que cumplir con lo que Él nos mandó a hacer. Tener una vida de oración. Y entonces la luz resplandece, lo que está dormido despierta, la gente se levanta pronto y las cadenas caen de las manos y de los pies. Pero ¿sabía usted a veces cuánto pueblo del Señor todavía tiene cautividad? Pero el Señor está en este lugar para liberar. Le leo otro texto más. Cuando la luz resplandece, amado hermano, si está llevando notas, las tinieblas se disipan. Las tinieblas se disipan. Cuando hay una iglesia que se levanta en oración, hermano, no hay tiniebla alguna que se resista a la luz que Dios hace resplandecer. La tiniebla se disipa. El entendimiento es alumbrado. Porque muchas veces hay oscuridad todavía. Pero necesitamos orar para que esa oscuridad se vaya en el entendimiento. Para que podamos entender la palabra. Para que la palabra se nos sea revelada. Ay, hermano, y cuando la palabra se nos es revelada, es algo glorioso. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de entrar a un cuarto oscuro, pero cuando usted pasa el switch, el apagador, se ve todo con claridad. Y lo mismo ocurre, amado hermano, cuando el Señor alumbra nuestro entendimiento con su palabra. Se enciende una luz en nuestro entendimiento que hace que ahora nosotros comprendamos las cosas de Dios con facilidad. Entonces es importante orar, amado hermano. Si usted de repente lee la escritura, se levanta de temprano, creo yo, a tener su devocional con el Señor. Y de repente hay textos de la Biblia que usted no entiende y usted dice, ay, Padre, yo no lo entiendo, pero yo quiero. Y usted está pidiendo, usted está clamando y el entendimiento le es alumbrado. Y aquel texto que usted antes no lo entendía, dice, wow, Señor,
Esto significa, esto es. Entonces, el entendimiento es alumbrado, pero otra cosa que ocurre cuando la luz resplandece, y es que las fortalezas mentales, que son esos patrones de conducta, de pensamiento que establecen una conducta fija en nosotros, cambian. Yo no sé usted, pero yo allá en Venezuela escuchaba muy de común a personas que decían, es que yo soy así. Y es que me voy a morir así. Perdóname, amado. Decir eso es decir que Dios no tiene poder. Decir eso es que el Espíritu Santo no está operando. Porque si yo antes era así, ahora soy mejor porque el Hijo de Dios mora en mi corazón. El Espíritu Santo está en mí y yo soy una nueva criatura. Y entonces el pensamiento es transformado. Las fortalezas que se han establecido en la mente se desploman solo cuando la luz de la palabra del Señor comienza a resplandecer en el corazón y en la mente de una persona. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 12, verso 7. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de las manos. El siguiente texto es Nahum capítulo 1 verso 13 que dice, destrozaré el yugo que pesa sobre ti. Romperé las ataduras que te aprisionan. Como dice que el Señor, ¿qué va a hacer? A destrozar todo yugo. Es decir, que las cadenas se rompen. Y cuando las cadenas son rompen, todo aquel que estaba preso es liberado. Usted y yo, en algún momento de nuestra vida, estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. Pero vino la palabra del Señor que nos dijo, ven a mí. Y el Señor nos hizo llegar a Él, pero lo que nos ataba se rompió. Diga conmigo, los presos son liberados. Los yugos se pudren y la opresión se va. Y la opresión puede ser muchas veces aquello que está afectando nuestro pensamiento. Usted trata de estar en paz, pero constantemente vienen dardos del enemigo. No lo vas a poder, no lo vas a lograr, te vas a enfermar, no tienes cura. Vas a hacer toda la vida así. Y todo aquello que puede estar oprimiendo el pensamiento de un hijo de Dios, hoy el Señor vino a decirte, destrozaré el yugo que pesa sobre ti. Romperé las ataduras que te aprisionan. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Y si había cualquier yugo, el Señor hoy dice en su palabra, lo voy a destruir. Todo aquello que ata lo voy a romper. Entonces, ¿a qué nos debe llevar esto, hermano? A ser una iglesia avivada, a ser una iglesia constante en la oración, a ser una iglesia que permanece en la presencia de Dios, porque sabe quién es su Dios, sabe que Dios no es una historia, sabe que Dios no es algo que mencionan los cristianos, sino que Dios es real en la vida de ese creyente que le ha conocido, de ese creyente que le ha recibido en su corazón. Y cuando hay una iglesia avivada, hay una iglesia que ama la intercesión, hay una iglesia que ama la intercesión, una iglesia que ama madrugar, una iglesia que ha entendido de madrugada me presentaré delante de mi Señor. Amado, hay varias cosas que le gusta al ser humano. Y una de tantas de ellas es comer y es dormir. Nos gusta. Y quizás a veces nos apasiona. ¿Qué estás haciendo? Durmiendo. Y en la tarde, descansando. Y en la noche, pues ya ni preguntamos, ¿no? Pero un hijo de Dios que está avivado, hermano, como dice perdón por la expresión que voy a utilizar, pero como dice mi apóstol, está en la jugada. Está allí, al pendiente. Porque se ha despertado en ese creyente un hambre y una sed de Dios. Y porque ha entendido la importancia de interceder.
Cuando hay problemas, cuando hay quizás circunstancias dentro de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, no decimos, ay no, si eso bien merecido lo tiene el hermano por haberse apartado o por haberse levantado en contra de la autoridad. Amado hermano, allí es donde nosotros tenemos que levantarnos y decir, Padre, ten misericordia de mi hermano, Señor. Ten misericordia de su actitud, Padre Santo. Hazlo llegar nuevamente al entendimiento, a la verdad, Señor. Ten misericordia de él. Ten misericordia de su casa. Sácalo de esa cárcel. Sácalo de esa oscuridad. Que la luz resplandezca en su entendimiento. Y cuando usted como iglesia comience a interceder, va a ver los resultados, va a ver los frutos de aquella oración. Porque va a ver que el que estaba extraviado regresa nuevamente a casa. Pero muchas veces no comprendemos como pueblo del Señor cuál no es nuestra función. Por eso necesitamos estar avivados, hermano, encendidos, no ser un pábilo humeante. ¿Cuántos conocen la vela? Usted ve que la vela, cuando ya está por acabarse, apenas está allí el fuego, hasta que queda un puntito rojo y se apaga. Y cuando está ese puntito rojo, ¿qué cree que es lo que necesita? Aire, oxígeno, fuego de Dios para que se encienda. Y no sé cómo ha estado tu vida, y no sé cómo ha estado tu condición espiritual, pero déjame decirte que hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, sopla sobre ti para que te enciendas y te conviertas en esa iglesia avivada, en esa iglesia intercesora, en esa iglesia que ama buscarle de madrugada, que le dice, Señor, yo tengo mucho sueño. Lo conoces todo acerca de mí, pero papito, aquí estoy, Señor. Aunque ahorita un ojo se me está cerrando, pero aquí estoy. Y yo te pregunto, amado, ¿tú crees que Dios no está viendo eso? Te pregunto, amado, ¿tú crees que Dios no está viendo eso? Claro que lo está viendo. Está viendo que te estás esforzando y que de repente lo que hoy te cuesta hacer, el día de mañana, si eres perseverante, vas a ver el fruto de ello. Y vas a ver que ya no vas a necesitar despertador, sino que el mismo Espíritu Santo te dice, levántate. Y ya tú a las 4, 3, 2, no sé a la hora que te levantes, tú estás allí al pie de lucha y comenzando a orar y buscar al Señor. Amén. Entonces las aperturas de las cárceles se abren, hermano, número 1, a través de la oración. Por eso que le dije al principio, no es simplemente orar, una simple oración, es más allá que eso. El corazón necesita tener una motivación, pero para tener esa motivación necesitamos nosotros conocer quién es nuestro Dios. Y déjame decirte que nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios es el Dios de los escuadrones de Israel. Nuestro Dios es aquel que ha peleado todas las batallas y nadie le ha vencido. Y eso necesitas tú tenerlo en el corazón para que puedas recobrar tu identidad y decir, yo no soy cualquier cosa, yo soy un hijo de Dios, por eso me levanto, aunque esté en una prueba, aunque esté en una dificultad, aunque esté medio desanimado, yo le digo, Padre, tú conoces mi alma, pero me levanto en el nombre de Jesús, porque yo creo quién tú eres, yo sé que tú cambiarás y transformarás mi realidad y la realidad de los míos y de los que están a mi alrededor. Aleluya. Número 2, a través de la alabanza. A través de la alabanza, Dios se mueve y hace que las cárceles se abran. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, versos 16, 25, 26. Alrededor de la medianoche, permítame, voy a tomar un poquito de agua. Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas alrededor de la medianoche? Amado, ellos no estaban diciendo, oye Pablo, ¿te acuerdas de aquel chiste de Pepito? Oye Pablo, ¿te acuerdas de lo que le pasó a la hermana? Ay, sí, pecadora la hermana, ¿no?
estaban presos. Diga conmigo, estaban pasando una situación difícil, pero estaban unánimes juntos, en un mismo sentir y en un mismo corazón. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios. Allá estaban: Padre, gracias, Señor, aunque estamos encarcelados, aquí nosotros estamos alabando tu nombre. Y entonces estaba ahí el pueblo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y ahí estaban aquellos hombres orando y cantando himnos a Dios. Y de repente, diga conmigo, y de repente algo pasó. Los demás prisioneros que estaban con ellos escuchaban: ¿qué le pasará a estos hombres? ¿Acaso no saben que están presos? Como muchas veces nosotros vemos a unos hermanos en prueba, pero ellos están: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Y uno dice: pero ¿por qué canta? Si está en la prueba, si no para que esté quejándose. Y estaban los presos escuchando. Pero diga conmigo, pero de repente hubo un gran terremoto. De repente la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante todas las puertas que estaban cerradas de un solo golpe se abrieron. Y todos los prisioneros se les cayeron los cepos, las cadenas. Amados, si usted y yo como pueblo del Señor somos entendidos a lo que vinimos, cuando nosotros estamos acá en la congregación alabando al Señor junto a los servidores de la alabanza, nosotros también estamos participando de ellos, porque somos un solo pueblo. No el que adora es el que tiene la responsabilidad de todo. Y cuando estamos unánimes juntos en un mismo sentir, Dios comienza a hacer lo que Él sabe hacer y quiere hacer, pero a veces como iglesia no lo hemos entendido. A veces como creyentes no lo hemos entendido. Y entonces dice acá que los cimientos de la cárcel fueron estremecidos, sacudidos. Se abrieron las puertas y los prisioneros se le cayeron las cadenas. Como el pueblo del Señor necesitamos entender la importancia que hay en la alabanza. Es hacerlo con entendimiento. No solo hacerlo cuando me siento bien, es hacerlo en la prueba, en la dificultad, en la tribulación, en la angustia, en el tiempo de guerra. Es hacerlo en la intimidad, es hacerlo con los tuyos y es hacerlo en la congregación. Y entonces cuando todos estamos en un mismo sentir y decimos: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Creo que está por la menor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¡Aleluya! Suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Hay rompimiento de cadenas. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aleluya, aleluya. Y entonces, amados, los prisioneros se les abren los oídos.
Porque aquella gente que estaba ahí con Pablo eran prisioneros, no conocían, pero las alabanzas comenzaron a abrir los oídos. Y entonces los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará y el mudo cantará. ¿Y qué van a hacer? Alabar al Señor, porque donde está el Señor hay libertad. Amén. Entonces a los prisioneros se les abren sus oídos. Las cárceles son estremecidas. Los cimientos de maldad se destruyen. Y hay algo poderoso que hace Dios. Y es que aquellos enemigos que se habían levantado contra nosotros a destruirnos, aquellos que querían nuestra muerte, aquellos que eran enemigos de nuestra fe, son confundidos. Y aquel problema que tenías de repente se fue. Y aquella circunstancia, de repente Dios cambió el panorama. Porque los enemigos fueron confundidos por el poder de Dios. Porque tu fe y tu confianza estaba puesta en el Señor. Tú estabas allí orando, tú estabas allí alabando. Y el Señor comenzó a hacer lo que Él sabe hacer. Mira lo que dice segunda. Dale un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Crónicas 20, 22, 23. Dice, cuando comenzaron a cantar, dar alabanza, el Señor hizo que el ejército de Amón y de Moab, del monte de Seir, comenzaran a luchar contra sí. Aquí se está refiriendo a un rey que estaba atemorizado porque se habían levantado en contra de él. Una de las palabras que compartía la pastora temprano cuando se inició el servicio: ¿de quién he de atemorizarme? Habían enemigos que se habían levantado en contra del pueblo de Dios. Pero el rey Josafat, que entendió lo poderoso que es Dios, lo que es poderoso clamarle, y había entendido cómo Dios se manifiesta cuando le alabamos. Y entonces este pueblo, salieron los cantores, salieron los levitas, salió el pueblo. Y mientras ellos estaban cantando, diga conmigo, cantando, dando alabanzas al Señor, el Señor hizo que los enemigos comenzaran a luchar contra sí mismos. Aquellos que iban en contra de Israel, de repente no sabían con quién estaban peleando y empezaron unos con otros a darse allí. Y Israel no tuvo que hacer nada, Dios lo hizo todo. El pueblo estaba quieto y confiado, reposando, cantando y alabándole al Señor, porque Dios estaba haciendo la obra. Aleluya. Y entonces ya entendemos que cuando el pueblo del Señor le alaba, suceden cosas. Haga así conmigo: suceden cosas maravillosas, extraordinarias, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que quizás ni has pensado. Pero esas cosas asombrosas son las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo las viéramos y participáramos de ella. Y entonces decimos: hay sanidad, hay liberación, se siente la bendición de Dios. Aleluya, aleluya. Y lo tercero, que esas cárceles se abren, es a través de la autoridad que Dios nos da. ¿Cuántos creen que tienen poder y autoridad? Dígale al que está a su lado: ¿tienes autoridad? Mire lo que dice Lucas 10, 19 al 20. Tengan seguridad que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor Jesús. Dice: ustedes, iglesia, les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, pero también le he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. No ha dicho sobre una parte del enemigo y la otra parte no. Dice que nos ha dado poder y nos ha dado autoridad para que no les haga daño. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender, hermano, es que Dios nos ha dado esa autoridad sobre la acción y los efectos de los dardos que el enemigo muchas veces levanta en contra de nosotros, que muchas veces levanta en contra de sus siervos.
Su pastor ha estado en un proceso de salud. Y yo hago una pregunta. Quizás me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Pero ya usted lo rodeó. Ya usted se levantó a pelear la batalla con él. Ya usted se levantó en contra de aquello. No, pero si él es el pastor, es la autoridad. Si él es el pastor, es la autoridad. Pero usted como pueblo del Señor debe rodearlo en oración. Debe rodearlo. Y con la autoridad que Dios le dio a usted como pueblo, cubrirlo. Padre, toma a tu siervo. Señor, ayúdalo. Señor, socórrelo. Él no está solo. Aquí hay un pueblo, Señor, que te clama porque cree que veremos la gloria tuya. Pero necesitamos entenderlo. Usted ve que la serpiente y los escorpiones son animales que le tememos. Pero no le tememos a veces por el tamaño, sino por el veneno que tienen la capacidad de matar a una persona. Y muchas veces cuando nosotros vemos la presencia de un escorpión espiritual, permítame llamarlo así, o vemos la manifestación de una serpiente. ¿Saben lo que hacían las mujeres en mi tierra? Y algunos hombres también. Cuando veían una serpiente, y salía aquel valiente con un palo de escoba y le daban la cabeza. Pero a veces, ¿sabe usted cuánto pueblo del Señor tiene temor, está atemorizado? Porque dice, no, mejor hagamos un trato, ni tú ni yo. Tú por aquí y yo por allá. Perdóname. La posición que Dios nos ha dado como hijo de Dios no es esa. Dice que nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Y aunque haya serpientes y escorpiones, el efecto de su veneno no nos va a hacer daño siempre y cuando tú estés amparado bajo la cobertura del Señor, en el orden que le ha establecido. Y entonces tenemos ese poder para reprenderlo. Amén. Para neutralizarlo. Para cancelar toda operación de maldad. Y para dejar sin efecto todo aquello que se haya levantado en contra. Hermano, denle un fuerte aplauso al Señor y créalo. Porque no es cualquier cosa lo que nosotros somos y representamos. Y lo que Dios nos está hablando. Quiero leerle Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 16 al 17. Mire, dice, cierto día cuando íbamos a un lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava. ¿Qué tenía la joven? Estaba esclavizada. Que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Aquí claramente dice que no es que es un don. No, aquí no es un don. Esto no tiene nada que ver con Dios acá. Ahí dice que era esclava y que tenía un espíritu que le permitía adivinar. Y dice que hacía ganar a sus dueños, a sus amos, mucho dinero. Pero ella se metió con las personas equivocadas. Porque dice que seguía a Pablo y seguía a otro siervo de Dios. Dice, y ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvo. Cualquiera pudiera decir, wow, lo que está diciendo está bien, está identificando. Pero lo que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo con la misión de despertar en las personas aquel pensamiento en contra de los siervos de Dios. Pero Pablo dice, el verso 16 y 18, de hecho de los apóstoles dice, y esto mismo sucedió día tras día, diga conmigo, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, y yo quiero que esto lo repita conmigo con fuerza: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella
Y al instante, el demonio la dejó. Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a un espíritu que operaba en la vida de una persona. Y con el poder y la autoridad y el respaldo de Dios, le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y no comenzó que sí, que sí, no, que si quieres o puedes. Ahí al rato lo intentamos otra vez. Dice que al instante. Necesitamos usar la autoridad de Dios. Ordenar en el nombre de Jesús que todo lo que está fuera del orden de Dios se someta a la autoridad de Cristo. En el caso de Pablo fue esto. Pero ¿cuántas veces nos estamos enfrentando con situaciones diarias? En el trabajo, en la casa. Y empezamos nosotros a luchar con nuestra fuerza, pensando que el enemigo es el esposo, pensando que el enemigo es la mujer, pensando que el enemigo son los hijos, que el enemigo son los siervos de Dios, que el enemigo es cualquier cosa, y no nos damos cuenta que detrás de un enemigo físico hay un enemigo espiritual. Pero nosotros, como no hemos sabido identificarlo, estamos ahí batallando nosotros mismos y no usando la autoridad de Dios para decir: oye, esto que está pasando en mi casa no es normal. Mi esposa no es mi enemigo. Mi esposo no es mi enemigo. Y te levantas con aquella autoridad y dices: Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que esté fuera de tu orden, que no provenga de ti, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Pleitos, griterías, enojos, que muchas veces son parte de esa obra de la carne, pero que hay algo que las está estimulando y muchas veces no nos hemos dado cuenta. Pero diga conmigo: pero en el nombre de Jesús, todo aquello que esté fuera del orden de Dios se somete a la autoridad de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero aquí vemos otro caso en Hechos 19:13. Estos no eran hijos de Dios nacidos de nuevo. Estos eran personas que estaban utilizando el nombre de Jesús. Y mire cómo les fue. Mírenlo cómo les fue. Pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el Señor Jesús para expulsarlo. Les decían a los espíritus: por el mismo Jesús que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan. ¿Y usted cree que los espíritus le hacían caso? Porque no es con imitación, amado. No es imitando. No es con palabras humanas. No es con mi fuerza, no es con mi idea, no es con mi propia estrategia. Es con la autoridad de Dios. Y aquellos espíritus le respondieron: a Pablo nosotros conocemos. A Jesús sabemos quién es. Pero tú, ¿quién eres? Y se le fue encima, y a la golpiza que le dio fue tan grande, hermano. Porque no es con nuestras estrategias, es con la autoridad de Dios. Es con la capacidad que Dios nos ha dado en su autoridad, en su poder, en su palabra. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Hay aquí una lámina, no sé si aparece allí la siguiente. ¿Qué necesitamos nosotros? Llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Usted no se necesita esforzar en otra cosa. Usted solo necesita es llenarse del Espíritu Santo. Y cuando usted quiere llenarse del Espíritu Santo, usted va a hacer todo lo posible para que Dios lo llene. Usted va a madrugar no por compromiso. Usted va a ayunar no solo para bajar de peso o porque es un día de ayuno. Usted va a ayunar porque usted quiere buscar a Dios. Usted va a decir: Padre, yo te amo, Señor. Y mira, Padre, yo me quiero abstener de alimento, no buscando los beneficios que esto me pueda traer. Yo lo hago porque te amo. Yo lo amo porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ya no, porque es que el ayuno que nos hacen en la iglesia me ayuda a bajar de peso. No, amado. Usted va a vigilar. Y no porque tenga insomnio, sino por la necesidad de acercarse a Dios.
y ser llenos. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Lo segundo, una vida íntegra. Y una vida íntegra es vivir en pureza, es vivir en honestidad, es vivir en santidad. Lo tercero, una vida de obediencia. Te vas a declarar un necesitado de Dios. Vas a obedecer todo lo que Él demanda de ti a través de su palabra. No va a haber ninguna condición. ¿Sabes qué, Señor? A mí me parece todo bonito de orar, de cantar, pero eso de santidad, eso a mí no me gusta demasiado. Pero cuando usted tiene hambre y sed de Dios, hermano, usted no le pone condiciones. Usted le dice, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Lo que tú digas yo haré, lo que tú me mandes a hablar yo hablaré. Lo cuarto, estar sujeto a autoridad. Ningún espíritu va a hacer caso a alguien que esté en desobediencia, hermano. Entonces te vas a empezar a entender lo que es sujetarte a tu autoridad. No creas que yo estoy en este lugar ahorita porque no había otros. Claro que hay. Dios tuvo gracia, misericordia de mí. Pero al paso de los años he aprendido lo que es la autoridad y la sujeción. Entonces vas a aprender lo que es sujetarse a las autoridades cuando te dan un consejo, cuando te ministran la palabra, cuando te exhortan. Todas estas cosas van a contribuir, te van a preparar. Y entonces cuando tengas que hacer frente a un enemigo, hermano, nada, absolutamente nada, se va a oponer. Mucho silencio. Dijera mi apóstol, silencio en la sala. Dijera mi apóstol, a veces solo nos gustan los mensajes que nos dicen que las promesas de Dios. Amén. Arrebato, gloria a Dios, aleluya. Hermano, pero tenemos que saber quiénes somos en Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, versos 18 al 19. Ya voy a terminar, ya me quedan allí 5 minutos. Nos dicen como enseñaba una vez un pastor en Venezuela. Decía, aleluya. Pero el aleluya no era por alabar al Señor, sino que ya termine, que ya. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a repetir nuevamente. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amados, somos sus siervos, somos hijos de Dios, somos sus escogidos. Y esta palabra nos hace entender que por decreto de Dios se nos entregó poder y autoridad. ¿No lo cree usted? Por decreto de Dios, no decreto del hombre. Porque dice Lucas, se lo voy a volver a repetir. Y a ver si ahorita decimos amén. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Entonces, por decreto de Dios, se nos ha hecho entender que tenemos poder y autoridad para dar buenas nuevas a los pobres. Y los pobres no son los que tienen solamente escasos recursos, aquellos que no han conocido del Señor. Dios nos está llamando a ser una iglesia que pregona el evangelio, una iglesia que evangeliza, una iglesia que sale a la calle a pregonar libertad a los cautivos. Aquellos que están a nuestro alrededor. Quizás usted ha sido sacado de un proceso, ha sido sacado quizás de la droga, no sé de qué. Pero hay otros que necesitan ser alcanzados del Señor.
Pero la palabra dice que Dios te ha dado ese poder y esa autoridad para decirle al que está esclavo, ahora eres libre en el nombre de Jesús. Para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos golpeados por la vida, aquellos que le fracturaron el alma, aquellos que nada da nadie por ellos. Ahí estás tú como hijo de Dios, que recibiste su gracia, su poder, y ahora estás allí. Mira, el Señor te ama, el Señor tiene un plan para tu vida, el Señor va a hacer algo en ti. Quizás cuando la gente no daba nada por ti, el Señor lo dio todo por ti. Y así tienes que hacer tú. Y tengo que hacer yo, dar todo por aquel que se convirtió en un quebrantado de corazón. A salir a la calle a pregonar libertad a los cautivos, aunque te digan loco. Ay, es que esos cristianos cansan. Que Jesús. Pero ¿de quién vamos a hablar, amado? ¿De quién vamos a hablar? De aquel que nos salvó. De aquel que fue tan bueno con nosotros. De aquel que nos sacó de la esclavitud. De aquel que lo dio todo por nosotros cuando nadie daba nada. Y como usted entendió el mensaje, usted va y predica al quebrantado de corazón. Va y lo restaura, lo levanta, lo trae a la casa del Señor. Usted empieza a través de la palabra a darle vista al ciego, a sacar al cautivo de la cárcel. Y sobre todo, usted comienza a anunciar el tiempo de la agradable voluntad de Dios para la vida de esa persona. Amén. Por último, quiero leerle dos personajes que estuvieron bajo una cautividad y estuvieron en una cárcel. Génesis 41:14 nos dice: y entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. José no merecía estar en una cárcel, de forma injusta estuvo allí. Pero Dios lo sacó, porque Dios se acordó de José, porque Dios visitó a José, porque venía el cumplimiento de una palabra para la vida de José. Yo hoy te digo de parte de Dios que viene el cumplimiento de una palabra para ti. Si estabas viviendo estacionado en el fracaso, en la derrota, en el no poder más, en una enfermedad, en una cautividad, no sé qué sea, pero así como Dios sacó a José de la cárcel, Dios te va a sacar a ti. Va a sacar a los tuyos. Va a sacar a los que están a tu alrededor. ¿Cómo se llama esa cárcel? Menosprecio, señalamiento. ¿Cómo se llama esa cárcel? Olvido, fracaso. Dios te va a sacar de esa cárcel, amado. Y no solamente te va a sacar de la cárcel, sino que va a cambiar tus vestiduras. Ya no serás llamado por el mismo nombre. Ya no serás visto por los demás como te habían visto. Que quizás te miraban, el alcohólico, el drogadicto, el marihuano, aquella, mira, la que hacía tantas cosas. Ya no, porque Dios aperturó la puerta que te tenía encerrado, que te tenía oprimido. Y así como a José lo sacó de la cárcel, también te va a sacar a ti. Ya no digas de ti, ya no puedo, ya no seré. Ay, no, es muy difícil que Dios haga algo conmigo. No, amado, si Dios es experto en hacer cosas. Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fuesen. Y cuando te habla como una obra terminada. Él dice, este es mi hijo, amado. Y de repente dice, yo, Señor, tu hijo. Sí, eres mi hijo, eres mi hija amada. No, Señor, pero mira mi vida, mira mi pasado, mira estas cosas. Y Dios dice, no, es que yo no veo lo que el hombre ve. Yo no veo lo que el hombre ve. Yo veo la obra terminada. Yo veo a Cristo en ti. Yo veo la obra de mi hijo. Yo veo la obra de mi hijo en ti. Había otro hombre que fue llevado a la cárcel. Este hombre, por menospreciar la palabra de Dios, por hacer abuso de lo que Dios había depositado en su vida, llegaron los filisteos y lo tomaron. Y aquello que este hombre había perdido, poder, unción, gracia,
Lo perdió todo. Y los filisteos hacían burla de él, le sacaron los ojos, había perdido la visión. Quizás el enemigo no sé qué cosas te ha quitado, hermano. Te ha quitado los sueños, te ha quitado los anhelos. No sé qué te habrá quitado. Pero yo sé que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo sé que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Has caído. Le has fallado a Dios. Pero Dios es Dios de segundas oportunidades. No quedarás para siempre postrado. Porque aquel que envió a su Hijo para rescatar al hombre ha dado su vida por ti. Para que tú hoy entiendas que fuiste llamado a una vida de libertad. Mire lo que dice este texto. Jueces 16:21. Mas los filisteos lo escucharon, le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ahí estaba este hombre esclavizado. Un siervo de Dios esclavizado. Un hombre con planes, con intenciones y con propósitos de Dios esclavizado. Porque había desviado su mirada. Pero el verso 16:28 de Jueces dice: y entonces clamó Sansón a Jehová. No sé si me ayudas, hermano del piano. Un poco volumen. Y entonces clamó Sansón a Jehová. Hermano, le estoy diciendo algo glorioso. Y entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Qué debes hacer, amado? Y usted sabe lo que es clamar. Padre, usted sabe lo que es clamar. Gritar. ¡Ah! ¿Qué hizo Sansón? Clamó, gritó y le dijo: Señor, dame una segunda oportunidad. Hermano, no seas tan pasivo. Levántate, clámale al Señor. Ponte de pie. No sé qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios, pero su palabra dice que Sansón clamó. No sé qué vas a hacer tú, pero la palabra de Dios dice que Sansón clamó y que Dios lo escuchó, y aquello que había perdido lo recuperó. No sé qué cosas has perdido. No sé qué cosas te fueron arrebatados por pecados. Pero Dios dice, es el tiempo del retorno. Dios dice, es el tiempo de retornar. Sansón había perdido su fuerza. Sansón había perdido su habilidad. Había perdido su destreza. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y Dios hoy te va a dar una segunda oportunidad. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Háblale al Señor. Si tú sientes gritar, grita. Si tú sientes llorar, llora. No lo sé qué vaya a hacer el Espíritu Santo, pero yo sé que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y va a comenzar a tocar tu mente, va a comenzar a tocar tu corazón. Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Los filisteos son enemigos
que han querido robar tu visión, que han querido robar y hacerte ciego para que ya no veas el obrar de Dios, para que caigas en una vida religiosa solo de cumplimiento. Pero Dios dice: hoy yo te doy una segunda oportunidad. Y no solamente eso, hoy yo hago un milagro en tu vida, porque pongo luz a tus ojos, pongo visión a tus ojos. Y aquel hombre que era la burla de los filisteos, y aquel hombre que pensaban que allí iba a morir, el poder de Dios vino sobre su vida y Dios le dio esa segunda oportunidad. Toma los muros del lugar donde se encontraban reunidos y dijo: muera yo con los filisteos. Y yo creo que es el tiempo de decirle al Señor: Señor, encárgate de los filisteos, pero también encárgate de mis pasiones, de esas cosas que están en desorden en mi vida, que no me han permitido caminar con una libertad, que no me han permitido caminar con una plenitud. Porque aquí el Señor hace cosa nueva y pronto saldrá a luz. Hoy Dios te va a sacar de la cárcel del menosprecio, créelo. Hoy Dios te va a sacar de la cárcel del olvido. Hoy Dios te va a sacar de la cárcel del pecado. Hoy los cíclicos se rompen en el nombre de Jesús. Aquello que iba y venía de tiempo en tiempo y que te hacía caer y tropezar, y la casa se llenaba de tantas cosas. Hoy Dios dice: los cíclicos se rompen en el nombre de Jesús. Hoy la enfermedad se quebranta, todo yugo, toda cadena, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se corta. Hoy se corta toda raíz de enfermedad. Toda planta que no plantó el Padre se desarraiga en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo cáncer, hipertensión, diabetes, tumores, arterias tapadas, fuera en el nombre de Jesús. Trastornos mentales que estaban en operación llevándote a la ansiedad, en el nombre de Jesús se rompe. El Señor me muestra una nube de gloria alrededor de nosotros. Y Ramakandarabakaya Soalaba. Oh, en el nombre de Jesús se cancela toda operación de las tinieblas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquello que estaba en operación en contra de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se quebranta, hoy se rompe por el poderoso nombre de Jesús. Por el poderoso nombre de Jesús. Y Ramakandarabasaya. En el nombre de Jesús. 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 Yo quisiera que oráramos por el pastor, por usted, y que la iglesia pueda rodear al siervo de Dios en oración. En el nombre de Jesús. No se detenga. No se detenga. No se detenga. Siga clamando, siga clamando, siga clamando. Siga clamando, siga clamando. Siga clamando. En el nombre de Jesús.
Iglesia, yo le invito a que pase aquí al frente. Vamos a rodear al pastor, a rodearlo en un círculo. Pase, pase, pase. Si usted es oveja de esta casa, si usted considera que tiene un padre espiritual,